No. Pero no. Bueno, en mi oficina se escriben cosas, pero la verdad es que no. Con este tipo de literatura lo que hice fue participar en talleres muchos años. Eh, Partí con el taller de Polideno, que falleció muchos años, mucho estuve con él. Yo diría que él me enseñó a escribir lo que yo creía que sabía y no sabía. Eh, y yo te diría que la práctica es la que te hace ser un mejor escritor. Hay un talento, seguramente, de saber narrar. Eso fue algo que me dijo Poli, me dijo, tú sabes narrar, contar historias, crear de imaginación, en fin. Pero escribir y escribir es algo que te da el oficio, ¿no? Sí, la práctica, Mm, sí, como un deportista. claro. Vos o sea, ahora estás hablando de ese señor que dijiste que es el que te dio el taller. ¿Cómo es su nombre, perdón? Repetilo. Poli Delano, un escritor chileno eh, que ya falleció, lamentablemente, pero él nos guió a muchos por el camino de la escritura. Ah, no lo conocía. Mm. Para mí, yo soy fiel creyente de que todos los escritores tenemos una influencia literaria o un autor que nos gusta, que nos inspira. Y te quería Mm. preguntar cuáles son tus influencias literarias. La primera fue Dostoyevsky. Yo cuando leí Crimen y Castigo fue como esa revelación que dice yo quiero escribir algo así, que es muy, es bien Ambiciosa. difícil. Es como bien alta la vara, ¿no? Pero yo leí Crimen y Castigo y dije, wow, yo creo. Y Crimen y Castigo tiene ese tema social, ¿no? De una persona que vive en la miseria, que vive en la pobreza y llega a cometer un crimen guiado por esa vida. Y me llamó mucho la atención esa historia. Y Crimen y Castigo para mí fue mi gran inspiración. Luego tengo escritores como Sándor Márai, un húngaro, que de hecho la estructura de mi novela se inspira en La mujer justa, una novela que él escribió, que tiene tres voces. En este caso no tiene las tres voces, tiene dos. Pero La mujer justa tiene una voz de cada personaje y cuenta cada una historia de su punto de vista. Y es un escritor que me inspira mucho. También me gusta muchísimo Irene Nemirovsky, eh, de quien ha salido muchas novelas después de su muerte. Ella fue una judía que murió en el Holocausto. Tengo hartos más que me inspiran, pero yo diría que esos son los más, los que cuando abro un libro de ellos digo, "Ay, yo quiero escribir así, yo quiero ser como ella". Ah, súper interesante, Dostoyevsky. Sé que es bastante difícil, Ujú. como que alimentarse en él y su literatura es todo un camino. Sí, sí, de hecho compré libros de él de antes, como cuando no era tan famoso, y claro, son novelas más complejas, o sea, y yo te diría que menos maduras que Crimen y Castigo o otra de sus grandes novelas. Eh, pero, porque todos los escritores tienen su camino también, ¿no? Tú lees cosas de ellos y dices, esto no estaba tan bueno". Pero también fue su trayectoria, su camino a la madurez, ¿no? Como ejemplo. Antes de la cárcel y después de la cárcel también. Sí. Eh, eh, Esto no sé si, o sea, yo siempre pregunto porque para saber cómo, a qué público puede ir dirigido, pero, o sea, es bueno saber, capaz que me decís un público amplio, pero tu libro vos a qué edad lo recomendarías o para qué generación o no sé, Mm. en tu público para Mira, tu yo libro. te diría que mayor de 18, sí, porque hay temas como más sensibles en la novela, aunque lo leyó mi hija que tiene 17, 16, y lo entendió perfecto, no es que no lo vayas a entender, ¿no? Pero tiene temas más sensibles. Eh, y quizá mayormente mujeres, aunque los lectores que he tenido ambos me han comentado que les ha llegado de manera muy directa el tema, pero siempre a las mujeres nos leen más mujeres, ¿no? Es como las voces femeninas que hay detrás son increíbles. Entonces, yo te diría que eso, mayor de 18 y de ahí no te diría que hay un tope, ¿no? Ajá, de ahí en adelante. Sí. Ajá. Vos me comentaste que estás escribiendo otra cosa, que está en proceso, Mm. y justo ahí es perfecta la pregunta porque te quería preguntar si de qué tratarían tus próximas novelas.
Mira, hay una que tengo escrita y que la estoy puliendo, la llevo puliendo muchos años, yo creo que este es el último año que ya la pulo, que es bien personal, es bien íntima porque se trata de mi exilio en Cuba. Ajá. Es muy personal y te trata también, tiene ese componente social de cómo viven los niños el exilio versus los adultos, ¿no? Cómo un niño llega a un lugar, a otro país y se integra inmediatamente y ya tiene amigos y los adultos tienen esa nostalgia de la patria y se aferran al país de donde son y los niños ya, bueno, yo hablaba cubano a la semana. Entonces, tiene esa y de cómo las familias se van desintegrando en el exilio, que pasó muchísimo. Entonces, esa es mi próxima novela, la tengo lista hace bastante tiempo, la he estado puliendo en un taller y, y yo te diría que esa es la próxima que voy a sacar. Y la otra, que es acerca de la mujer, eh, que también tiene un trasfondo en una corporación, en una empresa corporativa, de cómo se sobrevive en una corporación, sobre todo una mujer. Esa es la que está en camino, ¿no? Que sería como la tercera. Tengo varios cuentos escritos acerca de la miseria humana, que yo le llamé de lo miserable y lo absurdo, porque son absurdas algunas historias, otras son... Pero esa sería como ya la que sí, ¿no? Súper, sí, yo cuando lo busqué, estuve investigando de tu biografía, todo, y leí eso, digo, qué fuerte de haber sido vivir eso, no sé, vos me dirás, pero yo la verdad que no conocía mucho de lo de Pinochet, no tenía mucha idea, había leído algo en la escuela, pero no mucho, y ya de por sí, yo cuando leo cosas de la dictadura que hubo acá, que fue bastante terrible, es bastante fuerte leerlo, imagino también la de allá debe haber sido terrible, así que realmente debe ser muy fuerte de leerlo y hacerlo y escribirlo, yo creo. No sé Yo si... creo que para mí en realidad fue la primera novela que escribí. Fue bien catárquico, ¿no? Fue como una terapia, porque de hecho la escribí, la dejé ahí y escribí la otra. Y fue la primera que publiqué, fue la segunda que escribí. Y yo te diría que fue, sí, fue súper terapéutico entender de otro punto de vista más maduro, más adulto todo lo que sucedió. Y también la novela está escrita desde el punto de vista de una niña, de la ingenuidad de una niña. No está escrita de un adulto que se lamenta de todo ese proceso, sino de la mirada ingenua de una niña que, que describe cosas duras, ¿no? Sí. Pero también tiene un humor esa niña que no entiende lo que está pasando y lo describe desde su punto de vista. Y esa es como lo novedoso, quizás desde el punto de vista, porque hay varias novelas escritas del tema, que esa mirada que le doy, esa niña va creciendo, ¿no? Va creciendo en el exilio y va viendo las cosas que pasan en Cuba también, ¿no? Así que sí, yo espero cuando la saque te la voy a enviar. Obvio, yo te la recibo y yo también te envío el mío también. Perfecto, vamos a intercambiar. Sí, o sea, usualmente yo veo que tenés como un cierto tendencia hacia lo realista o hacia lo histórico incluso, pero igualmente te quería preguntar en qué géneros literarios te solés mover y si has escrito, no sé, algo más ficcional, o sea, todo ficcional, pero como más hacia otros lados, o te moves como en el mismo género. Por ahora en la ficción, mi novela del exilio es una historia novelada, porque al principio pensé hacerla muy autobiográfica y encontré que era muy difícil, sobre todo que la memoria te falla, tienes que investigar mucho, y lo que hice fue una historia novelada, o sea que a partir de hechos reales incorporé personajes ficticios, hechos ficticios, algunos son reales, fija, muchos son reales, pero muchos son ficcionados para que sea más entretenido leerlo, porque si no sería quizás un poco aburrido. Eh, entonces me muevo por ahí. Me atrae mucho la fantasía, tipo Harry Potter. Mi hija, la que estudió literatura, se enamoró de la literatura con Harry Potter. Y no sé si seré capaz de escribir algún día algo así, pero cuando era chica me gustaba mucho Michael Ende, La historia interminable, ese tipo de libro me gustaba mucho. Pero no sé si me moveré allá hace un día, no sé si podré hacerlo, ¿no? Pero por ahora voy con la ficción, novela. Ahí te están preguntando si vas a publicar esa novela. La del exilio, Parece que sí. esa sí viene ahora. Viene ahora. Ahora viene la del exilio
y después de la del exilio viene, espero, porque uno nunca sabe, pero a veces se inspira escribiendo